pobreza y COVID-19. Es una síntesis acerca de los temas que son más propios de nuestra fundación. Ustedes saben que nos dedicamos a los temas de justicia social y de la exclusión social, pero esto retoma o toma ribetes muy complejos y también interesantes acerca de la pandemia en la que estamos viviendo. Así que Benjamín nos va a ayudar a interiorizarnos en estos temas. Nuestro taller, curso de hoy día, se va a dividir en 3 momentos. Quiero que lo sepan porque uno siempre quiere decir a qué me invitan, ¿cierto? Es un taller de 1 hora y media y vamos a dividirlo en 3 momentos. En el primero vamos a escuchar a Benjamín el planteamiento del tema, cuyo título ya les he señalado. En el segundo momento vamos a poder conversar en grupos. Ya esta maravilla tecnológica que es la plataforma Zoom nos va a permitir trabajar en grupos separados. Vamos a ver cuántos somos, en este minuto somos 60 personas y nos vamos a dividir en grupos de aproximadamente 8 personas. Ustedes no tienen que hacer nada, tienen que sencillamente dejarse llevar porque va a haber un señor ahí, don Claudio Azócar, que nos va a dividir automáticamente en subgrupos y ustedes van a aparecer en otra pantalla con 8 personas más. ¿De acuerdo? En la parte superior, cuando estén en los grupos, va a aparecer un contador, como un cronómetro. Y ahí posiblemente les demos entre 20 y 25 minutos de conversación grupal. En la medida que ese cronómetro vaya descontando el tiempo, ustedes van a saber cuánto tiempo les queda para ir cerrando el trabajo grupal, ¿sí? Y nuevamente, de manera automática y mágica, ustedes van a volver a esta pantalla global en donde vamos a ver más de 60 personas a estas alturas. ¿De acuerdo? Después de esa segunda fase, que es los talleres grupales, vamos a volver para compartir algunas de las principales ideas que han aparecido en los grupos, lo que generalmente denominamos un foro panel. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a poder compartir. Si no alcanzamos a compartirlo todo, ustedes ya tendrán la riqueza de la conversación. Después vamos a cerrar el taller con una breve conclusión y lo vamos a evaluar y ahí terminamos, ojalá idealmente, cerca de las 7:30. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma. Les vamos a pedir durante toda la parte donde alguien habla, en este caso yo o el relator, que mantengan sus micrófonos apagados. ¿Cuándo se van a desatar conversando? En los grupos taller. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pónganme los deditos para arriba a ver si me estoy escuchando bien. Bien, súper bien. Así uno se siente menos sola con esta conversación un poco tan virtual, ¿no? Entonces, efectivamente, vuelvo a recordar que para nosotros es importante que pongan su nombre y apellido, ¿de acuerdo? En cada uno de los notos. Entonces, sin más y para no tomarme más el micrófono, los voy a dejar en este minuto con Benjamín Sánchez. Él les va a presentar y a través de una presentación PPT de PowerPoint, por lo tanto, ustedes van a ver la presentación en grande y van a ver parte de los integrantes a través de unas fotitos o unos diagramas en forma lateral. ¿De acuerdo? Así que cualquier duda, problema o efectivamente preguntas, también es importante la parte de las preguntas, ustedes pueden plantearla por 2 vías, principalmente a través del chat que tenemos aquí abajo y también pueden plantearlo a través del WhatsApp que hemos creado y del cual ustedes ya son partícipes. Así que dejo con ustedes a Benjamín Sánchez. Bienvenido, Benjamín. Ya, ¿empiezo nomás? Así es. Súper. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la presencia de todas y todos los asistentes a esta charla. Solo para asegurarme, están viendo la PPT, ¿cierto? ¿O no? ¿Todavía no? Ya, sí. Voy a esperar entonces a que... O bueno, por mientras voy a hacer la introducción. Bueno, ¿alguna de ustedes Ahí te pueden estar...? apareció Benjamín. Ya, Ahí te súper. apareció. Ya, yo voy diciendo, digamos, y cambiamos la lámina. Bueno, algunos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿cierto?, ¿para qué hacer una charla sobre COVID y pandemia? Perdón, sobre pobreza y pandemia. ¿Cuál es el objetivo de esta instancia? La pandemia ciertamente ha desnudado, ha visibilizado, ha puesto en primer plano la vulnerabilidad socioeconómica de muchos hogares en Chile, y particularmente las profundas necesidades de quienes viven en el estrato de más bajo ingreso. Esta charla tiene como propósito justamente dar cuenta que las personas en situación de pobreza han sido, están siendo y serán las más afectadas por la pandemia, al menos en 2 sentidos.
¿Qué significa esto? Me voy a referir principalmente a dos consecuencias. A la socioeconómica, por una parte, o sea, cómo la pandemia ha impactado negativamente en los ingresos y en el nivel de vida en general de los hogares, y en el efecto sanitario, relacionado con la probabilidad de contagiarse el virus y de sufrir complicaciones de salud una vez producido el contagio. La idea que voy a tratar de demostrar a lo largo de toda la charla es que quienes viven en situación de pobreza, de exclusión social o de vulnerabilidad socioeconómica son las personas más afectadas por estos dos tipos de consecuencias, la socioeconómica y la sanitaria. Esas son ideas centrales. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, antes de explicar por qué las personas en situación de pobreza se ven más expuestas a los efectos negativos de la pandemia, es necesario aclarar qué entendemos por pobreza. La pobreza, sea cual sea su definición, siempre tiene que ver con la carencia, con la falta, con la privación de ciertos recursos que son importantes en la sociedad en la que vivimos. Por lo mismo, la pobreza en Chile se mide de dos maneras. En primer lugar, está lo que se llama la pobreza monetaria o pobreza por ingreso, la cual indica que una persona está en situación de pobreza cuando vive en un hogar en el que, sumando todos los ingresos de sus miembros, ese monto está por debajo de lo que se necesita para acceder a una canasta de bienes alimentarios y de bienes no alimentarios. En términos simples, se está en situación de pobreza cuando no se gana suficiente dinero, que es la definición más simple, la más tradicional y la más básica, digamos, que todos conocemos. Por lo tanto, a noviembre de 2020, porque la línea de la pobreza se va actualizando todos los meses, si en un hogar de 3 personas la suma de todos sus ingresos es menor a 375.717 pesos, esas personas están oficialmente en situación de pobreza. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La otra manera de medir la pobreza es a través de lo que se llama la pobreza multidimensional. ¿Qué significa este nombre tan rebuscado? Se asume que los ingresos son solo una de muchas dimensiones fundamentales para satisfacer el bienestar de las personas, ¿cierto? Todos necesitamos una vivienda en buen estado, en la que vivir con servicios básicos, necesitamos contar con buena salud, necesitamos vivir en entornos seguros, sin contaminación y con una delincuencia controlada por lo menos, etc. Un hogar puede sumar en total un ingreso por encima del umbral de la pobreza y aún así tener carencias profundas en estas dimensiones. O sea, por ejemplo, un hogar de 4 integrantes puede sumar 500.000 pesos, pero aún así puede tener a un niño de 15 años fuera del colegio, o puede tener entre sus miembros a un niño o niña de 5 años con malnutrición, o pueden vivir en situación de hacinamiento. Todo esto son ejemplos de indicadores que se usan para medir la pobreza multidimensional, porque el ingreso por sí mismo es insuficiente para reflejar todas las carencias o todas las privaciones que podemos tener como personas. Por eso, ambas maneras de entender y de medir la pobreza son complementarias. Recordemos, la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional. Pasamos a la siguiente lámina. Las carencias en dimensiones relevantes para el bienestar están relacionadas con otro concepto muy importante para entender cómo observamos y cómo comprendemos la realidad social en el hogar de Cristo. Este concepto es el de exclusión social. Para definir la exclusión social, partimos del supuesto de que en todas las sociedades y culturas encontramos espacios que proveen bienes y servicios necesarios para el desarrollo personal, como lo son, por ejemplo, el espacio educativo en los colegios o en las universidades, como es el espacio de la salud en recintos hospitalarios o en clínicas privadas, o como lo es el mismo ámbito laboral en una empresa, por ejemplo. El problema es que las personas pueden quedar fuera de estos espacios que son vitales para el desarrollo de las capacidades humanas, como sucede con los niños y las niñas que llevan años fuera del sistema escolar, con adultos que permanecen un largo tiempo desempleados, o con adultos mayores que han sido prácticamente abandonados por sus familiares. Estas personas tienen en común justamente estar excluidas de espacios fundamentales. Y esta exclusión, en parte, se explica justamente por un problema de pobreza, aunque claramente la gente también suele ser excluida por su etnia, por su raza, por su nacionalidad, entre muchas otras categorías que definen nuestra identidad, más allá del estrato socioeconómico en el que hayamos nacido o al que pertenezcamos. Ahora, es importante mencionar que en el caso de Chile, la gente rara vez está completamente excluida de estos espacios. Más bien, la gente está incluida, pero en sistemas de mala calidad, por así decirlo. Por ejemplo, para el que no puede pagar la educación privada, existe la educación pública, ¿cierto? Lo mismo en el caso de la salud. Si no puede pagar una clínica, se puede atender en establecimientos públicos de salud. Y si no encuentra trabajo, en muchos casos las personas se dedican al comercio informal, principalmente comprando y vendiendo mercancías de todo tipo, lo que representa un tipo de trabajo muy precario,
porque el ingreso es muy variable, porque no se tiene seguridad social, porque no se cotiza en la AFP, porque tampoco tiene cotizaciones por conceptos de salud, ni tampoco derecho seguro de cesantía, entre muchas otras carencias que implica ese tipo de trabajo informal. Entonces la gente logra incluirse de alguna manera en estos espacios que son importantes, la educación, la salud o el trabajo, por ejemplo, pero con alternativas que son de mala calidad, lo que se ejemplifica ya sea en la educación pública o en la salud pública o en los trabajos informales, por cuenta propia. Por lo mismo, hablamos de una inclusión deficitaria, cuando las personas logran incluirse en estos espacios sociales, pero en alternativas que muchas veces no logran cumplir con estándares mínimos de dignidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya habiendo definido qué entendemos por pobreza, es importante dejar en claro que en Chile una parte importante de la población, aunque no vive en pobreza, sí vive en lo que se llama la vulnerabilidad socioeconómica. La vulnerabilidad tiene que ver con cuán expuesta está una persona o un grupo de personas a un peligro, sea cual sea ese peligro. En este caso, la vulnerabilidad socioeconómica refiere al peligro o al riesgo que presentan los hogares de quedar en situación de pobreza, como consecuencia de eventos inesperados. Por ejemplo, que alguno de los miembros pierda el trabajo. Eso automáticamente para muchas personas significa que su hogar ya no logra sumar los ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. Otro ejemplo, que alguno de sus integrantes adquiera una enfermedad rara y costosa, que no esté cubierta por el plan Auge. Otro ejemplo puede ser un incendio o una catástrofe natural, como un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica, etc., que de un momento a otro puede dejar a las personas sin bienes y en muchos casos también sin su fuente de trabajo, como ocurrió con los mega incendios forestales de hace algunos años en la región centro-sur de Chile, ¿cierto? Existe certeza de que en Chile un amplio porcentaje de la población, si bien no vive en situación de pobreza, vive en situación de vulnerabilidad, que por así decirlo están parados en la cuerda floja. Son hogares que dependen mucho de los créditos de consumo, que están pagando su crédito hipotecario, que necesitan usar de manera intensiva sus tarjetas de crédito, que tienen a uno más miembros pagando su crédito estudiantil, etcétera, y que no cuentan con familiares que puedan ayudarlos con ingresos, digamos, en caso de emergencia. Tampoco tienen bienes de gran valor como propiedades, por ejemplo, para vender ante alguna eventualidad y mantener así su nivel de vida durante un periodo de tiempo prudente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, lo que acabo de escribir son conceptos generales que ocupamos para abordar los problemas sociales, pero el problema particular que representa la pandemia requiere ocupar otro tipo de enfoques adicionales. El primero de ellos es el concepto de desarrollo sostenible, que probablemente muchos de ustedes han escuchado cuando se habla de temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. La idea concreta de desarrollo sostenible nace en la década de los 80, en el contexto de la discusión sobre la relación entre tres ámbitos, entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Cada uno de estos ámbitos tiene sus propias características, sus propios objetivos y sus propias necesidades, y se relacionan con los otros ámbitos de manera distinta. En el caso específico de la pandemia, el desafío está en cómo equilibrar la economía y la salud, dos sistemas que tienen sus propias lógicas de funcionamiento y tienen sus propios propósitos. Mientras que al sistema económico le interesa que aumente la productividad, al sistema de la salud le preocupa salvar vidas. Este desafío lo enfrenta el gobierno, lo enfrentan los hogares y lo enfrenta individualmente cada persona. No existe una respuesta a cómo resolvemos esta contradicción, porque inevitablemente el confinamiento impacta en los medios de vida de las personas, ya sea que la economía se desacelere o incluso que se contraiga. Y permitir que las personas salgan a trabajar o vayan a hacer turismo, por ejemplo, como está pasando ahora, para reactivar la economía, trae como consecuencia que aumenten los contagios. Inevitablemente se deben realizar sacrificios en este sentido, y mientras más se priorice la integridad de un sistema por sobre la del otro, más dañado se va a ver en el largo plazo aquel que se puso en segundo plano. Sean cuales sean las decisiones que se tomen, las personas van a verse afectadas, especialmente quienes cuentan, mejor dicho, con menores recursos para enfrentar la pandemia, de lo que justamente trata esta charla. Pasamos a la siguiente lámina. Aunque no existe una fórmula mágica para resolver el conflicto entre las necesidades económicas y las necesidades de salud, está comprobado que mientras más se reduce la pobreza en un país, más preparada está su población para enfrentar cualquier tipo de emergencia, ya sea un terremoto, un huracán, crisis financiera o incluso una pandemia como la actual. Esto se conoce como resiliencia, otro concepto que cada vez es más popular.
La resiliencia refiere a la capacidad de las personas, los hogares y las comunidades, y los países en general, para afrontar situaciones adversas. Esta capacidad depende en gran medida de los recursos materiales y de la provisión de servicios con los que cuenta la población. De tal modo que si las personas tienen, por ejemplo, una cantidad importante de dinero ahorrado, también tienen mayor capacidad para recomponerse ante cualquier eventualidad. Por lo mismo, para prevenir y mitigar tanto el impacto económico como el impacto sanitario de la pandemia, es fundamental garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población. ¿Por qué digo esto? Porque además de asegurar libertades civiles, como el derecho a voto o el derecho a reunión, los derechos humanos disponen que el Estado tiene la obligación de garantizar bienes esenciales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la seguridad social, o incluso de manera más general, el derecho a un nivel de vida adecuado. Una sociedad con más derechos garantizados es también una sociedad más resiliente, porque las personas, los hogares y las comunidades tienen más recursos para afrontar crisis como la actual. Obviamente tampoco sirve que se garanticen muchos derechos y que quede solamente en el papel. El objeto de esos derechos, ya sea la vivienda digna, el derecho a un medio ambiente limpio o el derecho a una alimentación adecuada, tienen que ser facilitados por el Estado mediante medidas concretas. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora voy a entrar de lleno con el argumento de por qué las personas en situación de pobreza se ven más expuestas que el resto de la población a contraer el virus. Por una parte, y a experimentar un mayor deterioro de su salud una vez que han contraído el virus, una vez que se han contagiado. O sea, presentan la doble amenaza de tener más probabilidades de contagiarse, y una vez contagiado, también es mayor la probabilidad de fallecer producto del virus. El enfoque más importante en este ámbito, y que seguramente algunos o algunas de ustedes han escuchado mencionado por algún especialista o alguna autoridad, es el enfoque de determinantes sociales en salud. Este enfoque plantea que la salud de las personas no está determinada solamente por cuestiones biológicas, por cuestiones genéticas, digamos, sino que nuestro estado de salud depende en gran medida, no completo obviamente, pero sí depende mucho de cuáles sean nuestras condiciones socioeconómicas. Un solo dato al respecto, que también seguramente muchas de ustedes han escuchado: una mujer que nace en Providencia o en Vitacura, son comunas de altos ingresos de Santiago, vive en promedio 88 años, mientras que una mujer que nace en Quilicura o en La Pintana, son comunas de bajos ingresos, vive alrededor de 79 años, o sea, prácticamente vive 10 años menos. Esto sucede por distintas razones que tienen como un denominador común la desigualdad socioeconómica. La probabilidad de que las personas desarrollen enfermedades y la probabilidad de que puedan enfrentarlas adecuadamente depende de estilos de vida, depende del medio ambiente que habitan y depende de la accesibilidad y la calidad del sistema de salud al que disponen. Eso es muy importante. Por eso la salud está desigualmente distribuida en la población, porque las personas que nacen, se desarrollan y envejecen en contextos muy distintos, que ejercen un impacto permanente sobre su bienestar físico como mental. Las personas en situación de pobreza multidimensional, por ejemplo, pueden enfrentarse a la falta de agua potable, a un mal estado nutricional, ya sea por obesidad o por desnutrición. Ambos son un factor de riesgo que debilita el sistema inmune, o a tener que ocupar en invierno combustibles que son más contaminantes como la leña. O sea, piensen, por ejemplo, en los campamentos, donde existe una gran tasa, digamos, de pobreza multidimensional. Además de esto, los hogares con menores ingresos tienen una mayor dificultad para acceder a alimentos no procesados y ricos en nutrientes. Lo que he dicho en términos muy simples, sale más barato consumir comida chatarra que comprar fruta y verdura. Por esta razón, la obesidad está tan asociada con la pobreza, porque lo más barato son los alimentos ricos en calorías, como los arroz o los fideos, y los alimentos ricos en azúcares, como las golosinas. En el largo plazo, las personas que viven en situación de pobreza tienen una probabilidad mayor de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión y problemas cardiovasculares en general, lo que está demostrado que incrementa el riesgo de muerte una vez adquirida la enfermedad del COVID-19 porque justamente debilitan el sistema inmune. Pasamos a la siguiente lámina. Además, las personas en situación de pobreza, más que encontrarse excluidas del sistema de salud, como mencioné antes, ¿cierto?, están incluidas, pero de una manera deficitaria, o sea, de mala calidad o insuficiente calidad, con largos tiempos de espera, con un trato que muchas veces es indigno y con terapias también muchas veces precarias. Las personas con menos ingresos también cuentan con una menor capacidad de gasto en el ítem de salud,
más allá incluso de la cobertura que entrega FONASA y el Plan Auge. Ahora, en tiempos de pandemia, también tienen muchas más dificultades para acceder a métodos alternativos de consulta médica, como la telemedicina, porque en muchos casos carecen del computador, digamos, y del acceso a Internet necesario para poder atenderse a través de esa alternativa. Otra razón de la cual se ha hablado mucho es que las personas de estratos socioeconómicos más bajos presentan una mayor probabilidad de vivir en viviendas sobrepobladas, con hacinamiento, lo que sin duda aumenta la probabilidad de contagio. Vivir en situación de hacinamiento, además, afecta la capacidad de las personas para mantener su privacidad y disfrutar su intimidad, lo que aumenta la sensación de estar aprisionado y aumenta las ganas de romper ese confinamiento. Pero quizá uno de los factores por lejos más determinantes está en que las personas de menores estratos socioeconómicos se ven más afectadas por el desempleo, o sea, se desempeñan en trabajos que no ofrecen la posibilidad de hacer teletrabajo. Por lo tanto, la alta precarización del empleo influye en el hecho de que las personas deban romper ese confinamiento para generar ingresos. En síntesis, la pobreza y la exclusión social constituyen de por sí un factor de riesgo frente al contagio y a la mortalidad por COVID-19. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, el segundo argumento de esta charla es que las personas en situación de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad también son las más expuestas a los efectos socioeconómicos negativos que produce la pandemia, no solamente el efecto sanitario. En un intento por frenar los contagios, el confinamiento domiciliario, las cuarentenas como las conocemos nosotros, ha sido la medida más adoptada a nivel internacional, sin ser Chile la excepción, como ya lo hemos experimentado todos, ¿cierto? Aunque este tipo de medidas son efectivas en lo que respecta a disminuir los contagios, tienen efectos devastadores en la economía del país y de muchos hogares. Recordemos que Chile tiene una proporción importante de su fuerza de trabajo en la economía informal, o sea, en gran medida personas autoempleadas que compran y venden mercancías que venden sin boleta. Un tipo de trabajo muy presente entre quienes viven en situación de pobreza. Este tipo de empleo se ha visto particularmente afectado por el confinamiento, lo que impide trabajar a quienes antes de la pandemia se dedicaban al empleo informal, como muchas personas que perdieron su trabajo producto de la pandemia y que podrían haberse dedicado a este tipo de actividades como método de emergencia. O sea, pierdo mi trabajo, ¿qué hago? Me dedico, digamos, a la venta informal. Eso tampoco se ha podido hacer justamente por el tema de los confinamientos. Los más afectados en este punto son las personas que se encuentran justo en la etapa de transición en su vida laboral. ¿Quiénes son ellos? Los jóvenes que se iban justo a integrar por primera vez al mundo del trabajo, ya sea porque salieron de cuarto medio o porque egresaron de la educación superior, y los adultos mayores próximos a jubilar. Recordemos que los últimos años son donde tiene mayor impacto la cotización por concepto de jubilación. Es importante mencionar también que la situación de vulnerabilidad, las distintas situaciones de vulnerabilidad se intersectan, se suman, se multiplican, porque no es lo mismo ser joven o ser de la tercera edad o ser mujer en el estrato de mayores ingresos que serlo en un hogar que está en situación de pobreza. Por lo tanto, los jóvenes y los adultos mayores en situación de pobreza son poblaciones que presentan una mayor probabilidad de experimentar consecuencias irreversibles para el resto de su vida. Por eso se ha dicho que la pandemia actúa como lo que se llama una trampa de la pobreza. ¿Qué son las trampas de la pobreza? Tal como el nombre lo indica, son situaciones, son contextos o son eventos que atrapan a las personas en la pobreza. El cambio climático es un muy buen ejemplo de una trampa de la pobreza, porque genera sequías, mega sequías, que van deteriorando la capacidad de los pequeños agricultores, por ejemplo, para mejorar sus ingresos, porque aumenta la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales como los huracanes, los ciclones, los aluviones, que azotan a ciertos países prácticamente todos los años y las familias deben, las familias, perdón, en situación de pobreza se ven enfrentadas una y otra vez a tener que reconstruir su vivienda y a recuperar lo que perdieron. Los hogares que estaban cerca de mejorar su situación socioeconómica, por ejemplo, porque uno de los miembros logró capacitarse en algún oficio, porque lograron montar su propio negocio o porque justo encontraron un trabajo que les permitía acceder a una mejor remuneración, son ejemplos de situaciones que se pudieron ver interrumpidas o derechamente anuladas por la pandemia. Eso significa que hay más personas viviendo en situación de pobreza y quienes ya estaban viviendo en situación de pobreza se han empobrecido incluso más. Según estimaciones del Banco Mundial, en el peor escenario se podría retroceder 10 años en lo que se ha avanzado en reducir la pobreza. Pasamos a la siguiente lámina, siguiente y última lámina. Llegamos al final de la presentación.
Les agradezco mucho por haber escuchado atentamente y personalmente les agradezco mucho el interés y la labor, digamos, que hacen como voluntarios. De verdad, a título personal, admiro mucho, de verdad, que le dediquen tiempo y esfuerzo y ganas y energía, digamos, a esta causa. Muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, habíamos anunciado entonces de que después de escuchar algunos como temas y algunas reflexiones acerca de estos dos temas, pobreza y COVID-19, íbamos a dar lugar a que pudiéramos preguntarle a Benjamín sobre algunos conceptos. En el chat veo una pregunta bien interesante que plantea Rosa, ¿cierto? Y dice lo siguiente, Benjamín, ¿a qué se refiere garantizar los derechos de los ciudadanos? Ya, ¿la respondo inmediatamente? Sí, Ya. por favor. Eh, bueno, hay distintos conceptos referentes a cómo se provee el objeto de los derechos a los ciudadanos. Hay que distinguir entre facilitar, hay que distinguir entre garantizar, hay que distinguir entre proteger, ¿cierto? En este caso, garantizar vendría siendo, para que se entienda, digamos, velar porque el objeto de esos derechos, porque por ejemplo cuando yo hablo del derecho a la vivienda, el objeto de ese derecho es la vivienda. Cuando yo hablo del derecho a una alimentación adecuada, el objeto de ese derecho es la alimentación, ¿cierto? Una alimentación que tiene que tener ciertas características, esas características que están ligadas a un tema de dignidad, digamos, ¿cierto? O sea, no basta con cualquier tipo de alimentación que se entregue. Garantizar el objeto de esos derechos guarda relación justamente con que tanto el Estado como los distintos actores sociales, la sociedad civil organizada, las empresas, las universidades, la sociedad civil no organizada, quizás nosotros mismos, eh, tomemos cartas en el asunto para que el objeto de esos derechos justamente sea provisto. Eh, Ahora, algo muy importante en este sentido es que se reconoce que para proveer el objeto de derechos fundamentales, sean cuales sean, particularmente los que tienen que ver con cuestiones económicas, se requieren recursos económicos, ¿cierto? Se requiere dinero. Por lo tanto, no es posible garantizar el objeto a los derechos, a todos los derechos automáticamente de una sola vez, ¿cierto? O sea, sería fantástico que fuese así de sencillo. Los estados tienen la facultad para priorizar cuáles derechos, digamos, garantizan en qué minuto, en qué momento, con qué orden, siempre velando porque se mantenga, digamos, un nivel mínimo, digamos, de bienestar, acorde a la dignidad. Eh, el marco de los derechos humanos, por así decirlo, eh, tal como lo dice el nombre, digamos, son normas internacionales, ¿cierto?, que son incorporadas por los estados a través de lo que se llaman, por una parte, los protocolos facultativos. ¿Qué significa esto? Que el estado lo incorpora en su propia legislación. Chile ha incorporado algunos derechos humanos y otros no los tiene tan incorporados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos a las personas en situación de discapacidad, se ha avanzado mucho desde la Convención del 2006, por ejemplo, distintos protocolos facultativos. Chile está más al debe, por ejemplo, en lo que tiene que ver con incorporar en su legislación los, eh, los acuerdos, digamos, en términos de protección al medio ambiente. No sé si algunos recordarán el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Y así, por ejemplo, un primer paso es que se reconozca por parte del país que ese derecho es válido. Recordemos que, no me recuerdo si fue el año antepasado o fue el año pasado, que se rechazó el derecho a migrar. O sea, la ONU, digamos, y todos estos organismos internacionales trataron de darle mayor forma, mayor contenido, mayor sustancia, mayor definición a lo que vendría siendo el derecho a migrar, y Chile no lo reconoció como tal. Ese es un primer paso. Después vienen pasos sucesivos en los que se va implementando, digamos, todo un aparato para proveer ese derecho y se va tomando, recabando datos, obviamente, para poder monitorear, digamos, qué tanto se ha avanzado y qué tanto no en el cumplimiento de la garantización de esos derechos. Eso. Gracias, Benjamín. Hay dos preguntas más, a ver si las podemos responder rápidamente, porque
Vamos a tratar de ser muy, muy estrictos en el tiempo. Una, a lo mejor la puedes responder brevemente, dice un compañero acá, ¿a qué te refieres exactamente con que la pandemia es la trampa de la pobreza? Ya. El concepto de trampa, a ver, primero pensemos que cuando nosotros hablamos de pobreza, hablamos de cualquier problema social, ¿cierto? Eh, Podemos verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del individuo, ¿cierto? De la persona, y nos preguntamos cómo la persona recurre a estrategias, ¿cierto? Recurre a métodos para poder mejorar su situación socioeconómica, por ejemplo. Entonces la persona toma la decisión, ella, de capacitarse en algún oficio, qué sé yo, de preguntarle, de recurrir a su red de contactos para ver si le pueden facilitar, digamos, el buscar trabajo, etcétera. Y la otra manera de observar eso es desde lo que se llama la estructura social, que vendrían siendo todas estas fuerzas sociales que están en el entorno de la persona. Estas fuerzas sociales, toda esta estructura social, todo este contexto que rodea a la persona desde que nace hasta que muere, a la persona le va poniendo ciertos obstáculos y le va poniendo ciertos facilitadores. ¿Qué significa eso? Que si yo nazco y crezco en una familia con problemas de violencia intrafamiliar, en un barrio, digamos, donde existe un gran peligro por materia de consumo problemático de alcohol y droga, si crezco, qué sé yo, en un entorno que no favorece el desarrollo de mis capacidades humanas, eso de cierta manera va poniendo barreras, va poniendo obstáculos para que esa persona pueda mejorar su situación, su bienestar socioeconómico y en muchas otras dimensiones del bienestar. Todas las que estaban mencionadas, ¿cierto?, en la PPT, en la pobreza multidimensional. Cuando hablamos de una trampa de la pobreza, ese es un concepto que alude a situaciones, a fuerzas sociales, como dije recién, a contextos, a estructuras sociales, ¿cierto?, que impiden a las personas superar su situación de pobreza. Como había mencionado, un buen ejemplo de una trampa de la pobreza es el cambio climático. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de lugares, por ejemplo, Brasil, en ciertas localidades, o en el sudeste asiático, si no me equivoco, Vietnam, país de ese sector, en los que prácticamente todos los años o año por medio tienen un huracán, un ciclón que devasta todo. ¿Qué significa eso? Que las personas, los hogares, las familias, tienen que reconstruir una y otra vez su hogar. Entonces, ese dinero que ellos podrían haber ocupado para mejorar su situación socioeconómica, ¿cierto? Ya sea estudiando, qué sé yo, teniendo mayores credenciales educativas, montando su propio negocio, etcétera, etcétera, ellos deben ocuparlo para poder simplemente subsistir. La trampa de la pobreza justamente corresponden a esas fuerzas sociales que, por así decirlo, son grilletes, por así decirlo, que le dificultan a las personas superar su situación de pobreza. Eso vendría a ser en términos muy generales. Perfecto. Muchísimas gracias, Benjamín. Vamos a dejar una pregunta pendiente, le voy a pedir excusas a quien la hizo, pero vamos a tratar de avanzar en lo que nos queda, que es poder conversar, ¿cierto? Poder analizar y darle vuelta a los temas que acabamos de hablar. Muy interesante todos los temas, yo creo que quedan ganas de seguir escuchando y también de conversar. Así que vamos a dar lugar al segundo momento de este curso, en donde nos vamos a dividir por grupos. Ya les había anunciado, entonces, de manera automática, ustedes van a ser divididos por grupos y donde vamos a tratar de responder a dos preguntas provocadoras que le pido a Claudio que me muestre en la última lámina de la PPT, aparecían dos preguntas. Quiero mostrárselas a todos para que de esa forma las escriban o les saquen una foto con el texto que ahí aparece. Veamos entonces. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos aportar como voluntarios a la superación de la pobreza en un contexto de confinamiento domiciliario? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos aportar como voluntarios también a la superación de la pobreza una vez concluido el confinamiento domiciliario? Que son dos preguntas bien parecidas, pero que tienen que ver
cómo en pleno contexto de confinamiento, encerrados en nuestras casas, posiblemente con un distanciamiento del cual no quisiéramos formar parte, pero debemos ser obedientes a las normas de prevención sanitaria que se están implementando. Y por otra parte, aquí estoy llamada una vez concluido el confinamiento domiciliario. Le pido a todos, por favor, que le saquen fotos con sus celulares o anoten estas dos preguntas, ¿de acuerdo? Porque de esa forma no les van a aparecer cuando se dividan en grupos. ¿Sí? Vamos a dar unos segunditos para eso. Mientras tanto, quiero agradecerles porque tenemos la gran emoción de contar con personas de todo el país aquí reunidas. Desde muy lejos nos están chateando ahí, desde Valdivia, Iquique, Concepción, Hualpén, muchos lugares distintos. Ustedes pueden ver ahí que los saludos vienen de distintas partes. Quiero también decir que esta invitación fue hecha de manera bien focalizada a aquellos que son voluntarios o lo fueron, y también a un grupo de agrupaciones y organizaciones ligadas al mundo de acción solidaria. También ellos están presentes hoy día poniendo todo el empeño en aprender. Nuevamente les vamos a pasar el avisito de que por favor se renombren. Vuelvo a insistir que el renombre es en el casillero propio de ustedes con su imagen o con su nombre, y hay 3 puntitos en color azul en el extremo derecho superior. Cuando ustedes pinchan esos 3 puntitos, entonces se les va a desplegar unas opciones que dicen renombrar, ¿sí? Y ahí, al pinchar eso, entonces ustedes pueden escribir su nombre y su apellido. Muchas gracias. Entonces, una vez registradas las preguntas, le vamos a pedir a nuestro amigo Claudio Zúcar que nos divida en grupo. Recuerden que no tienen que hacer nada, ustedes van a aparecer en otras pantallas con sus compañeros de grupo. Les voy a pedir que, como siempre en las conversaciones, alguien inmediatamente se reúnan, alguien se ofrezca para tomar algunas notas, porque esa persona le vamos a pedir que comparta algunas ideas muy rápidamente a la vuelta del trabajo en talleres, donde vamos a realizar un plenario. Yo sé que todos somos buenos para hablar, pero de alguna forma hay alguien que tiene que tener ese rol de sintetizar, de poner esas ideas y de poder expresarlas a nombre del grupo. Entonces, ¿estamos listos, Claudio, para dividirnos en grupos? Entonces, retomemos, les damos nuevamente la bienvenida y estamos en la tercera parte y final de nuestro curso taller, ¿cierto? Y vamos a iniciar un plenario, aunque quizás no alcancemos a representar todos los pensamientos de todas las personas y todos los grupos, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, partamos al tiro, pues dijimos que Verónica podía hablarnos en nombre de su equipo. Después les voy a ir pidiendo ágilmente que alguna persona prenda su micrófono después de Verónica para que tome la palabra de su equipo. Vero, cuéntanos. Ya, mira, nosotros estábamos con la chiquilla que era de Grupo Calle, Katy Labarca de Antofagasta, Ingrid de Valpo, Erika que está en una residencia de adulto mayor en Hualpén, Priscila en Maipú y Rosario de Curanilagüe. Yo soy de acá de Villa Alemana. Bueno, las chiquillas del Grupo Calle encontrábamos que cómo lo podían haber hecho si estábamos en confinamiento y además ellas estaban en cuarentena. Pero sin embargo igual se consiguieron permisos para acompañar a las personas de calle, hacer talleres con ellos, educarlos, capacitarlos y entregarles información referente a los bonos, todo lo que el gobierno entrega, y estar con ellos en lo que necesitaban. También, por ejemplo, la niña de la residencia, que era Erika, decía que ellos estaban haciendo aportes económicos porque las residencias para los adultos mayores están completamente cerradas, entonces tampoco podían ingresar. Aporte económico, y algo que me pareció muy interesante que estaban haciendo en el confinamiento era hacer a través de Zoom, ¿cómo se llama? Reuniones espirituales, o sea, espirituales, no, talleres de espiritualidad, eso. Entonces el director del hogar reunía a algunos abuelitos a través de Zoom y los ponía ahí para que escucharan la palabra y pudieran escuchar el mensaje. En Rosario nos contaba que ella, por ejemplo, estaban haciendo talleres de artesanía y manualidades, entonces se estaban preparando para el momento de que salieran de esta situación,
para poder ganarse ya de otra manera el sustento. Y vender o hacer algo, emprender con lo que estaban aprendiendo. Priscila de Maipú nos decía que estaban haciendo ollas comunes y acompañando a adultos mayores que estaban en situación precaria. Y en mi caso también estábamos acompañando a los adultos mayores a través del teléfono, porque como tampoco ellos pueden conectarse, a través del teléfono, viendo qué necesidades tienen, viendo... esencialmente lo que todas estábamos haciendo era informarles de los beneficios que podían obtener, ¿ya? De los cuidados que debían tener, explicándolo, porque generalmente la gente mayor es más reacia a hacer caso a las indicaciones que se les da, entonces tratando ahí de congeniar para que pudieran hacerlo. Y todas estábamos de acuerdo en que capacitarnos en estos momentos era muy importante, porque una vez que termine el confinamiento podemos entregar las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar alguna otra fuente laboral que sirva para que se puedan tener mejores ingresos, como decía, hacer también manualidades, alguna forma de poder realizar algún trabajo después también, y seguir acompañándolo. Eso es rápidamente más o menos lo que conversamos. Se deben quedar muchas cosas en el tintero, espero haberla representado, pero más o menos era eso, ahí contestando las dos preguntas. Muchas gracias, Berito. ¿De dónde eres tú? Me dijiste que eras de... Programa Padam de Villa Alemana. Villa Alemana, presente. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra persona? ¿Otra Verónica Pacheco que me levanta la manito? ¿Quieres hablar? Compañera ¿no? mía. Compañera tuya. Perfecto, que lo hizo bien. Le estaba haciendo barra a la Vero a la otra Vero. Muy bien. ¿Qué otro grupo tiene algún representante que pueda efectivamente acompañarnos en esta conversación? Hola, acá. Micrófono nomás. Gabriel. Sí, acá, grupo 2. Bueno, Ya. 2. ¿De dónde eres tú? Y cuéntanos más o menos quién es tu grupo para saber también Concepción. esta heterogeneidad. Muchas gracias. Mi grupo estaba Verónica Pacheco, Gudelia Pincheira, Patricia Guerra, Constanza Sangüesa, Ana María Onela y Raquel Osterman. El apellido era medio raro, pero era Horster, se escribe. Está bien. Ella estaba haciendo olla común en Cañete, creo, por ahí. Ya, con respecto a la respuesta, realizar llamadas de orientación de ayuda y asistencia mediante las redes gubernamentales. Esto quiere decir capacitarlos sobre algún bono, algún ingreso que puedan postular, alguna cosa así, capacitando a los usuarios con respecto a algunas cosas que está entregando el gobierno. También nos hablaban de contención a las personas que más lo necesitan, además de la tranquilidad a nivel familiar, vecinal, comunal, y ayudar a los vecinos a las cosas mínimas, como si no pueden ir a comprar pan, ir a comprarle pan, a buscarle los medicamentos, cosas así. También sobre ideas talleres mediante internet, Zoom, Meet, alguna red para que generen ingresos, y también mediante visitas controladas, poder visitarlas de manera a los usuarios, viendo sus carencias, con todas las medidas necesarias para no enfermarse. Con respecto a la pregunta 2, realizar visitas domiciliarias con contacto directo cuando se pueda y ver las carencias que de verdad necesitan los usuarios familiares, y realizar talleres presenciales. Y también buscar algún método, algún fondo que se ha liberado con recursos para poder entregarle herramientas técnicas o herramientas funcionales a los usuarios para que estos puedan tener una mejor calidad de vida después de pasar con el tema del COVID y las carencias que ellos tengan después de la pandemia. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que ahí te hacen barra y te aplauden las compañeras, la Vero, la Josefa. Te aplaudieron. Marcela Mancilla, ¿estás por ahí? Que te podrías de ganas de conversar y tus compañeras no te habían dicho sus nombres, pero no importa, Marcela. Tírate a la piscina nomás. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Eso. Hola. Sí, aquí estoy. Bueno, yo soy Marcela, trabajo como voluntaria en la hospedería de hombres de Quellón y Chiloé.
Y estuvimos conversando con las chiquillas y, bueno, las chicas me decían, entre muchas cosas que se hacían, porque había una persona que trabajaba en Ruta Calle y dice que de 200 personas pasó a 400 personas, a atender 400 personas, que se le Mira, hacía más costoso, más caro, porque todo tiene que ser con plástico, con medidas sumamente altas para que no se puedan contagiar ni ellas ni los demás. Entonces igual significó un cambio drástico para ellas, monetariamente hablando. Pero imagínate, de atender 200 personas a atender 400 personas, igual es como, era como harto. Y también implementaron una cosa que se llama, que me encantó, el delivery social, que significa, nosotros todos conocemos qué es el delivery, pero este era para los adultos mayores. Y gracias a eso, también esto es más o menos penca, pero gracias a eso también se dieron cuenta de que algunos adultos mayores fallecieron. ¿Se imaginan? O sea, no tenían ningún contacto con familiares ni nada por el estilo. Entonces, gracias al delivery o al ir a atenderlos, se dieron cuenta de que el adulto mayor había fallecido 1 o 2 días antes y nadie se había dado cuenta de eso. Entonces, ellos también dicen, las chicas decían que es en esta cuestión del confinamiento domiciliario, ellas hicieron mucho reforzamiento y promover el autocuidado. Con los adultos mayores también las chicas trabajaban en el PADAM y también hacían conferencias por Zoom con los adultos mayores porque no se puede ir a visitar. Y dice que los familiares de los adultos mayores que están en el PADAM los iban a ver por la reja, porque solamente se podía visitar así. Ahora, nosotros preguntamos qué podíamos hacer una vez concluido el confinamiento. Y una de las chicas decía, volver con todo el fuá, o sea, volver con todas las pilas cargadas, con todo el ánimo. Y también decían que visualizar el trabajo que se hizo durante la pandemia y que se va a hacer después de la pandemia. ¿Para qué? Para que se una más gente y se vea también que faltan recursos y faltan manos para atender a la gente que está en situación de calle, para atender a los adultos mayores que no tienen quien los atienda. Y creo que eso fue como lo más resumido y visualizarlo hacia la comunidad, porque como te contaba sobre el delivery que encontraban a los adultos mayores fallecidos, entonces imagínate que eso nadie lo veía. mm. Eso yo creo que Gracias, Marcela. es más o menos lo que... Gracias, Marcela. Y también te aplaude tu equipo. Sí, Me sí, ya gustó ahí están poniendo sus nombres. eso. Me gustó mucho eso que mencionaste acerca de tomarlo como una oportunidad, ¿cierto? El poder como difundir, contar lo que se hizo en pandemia. Eso habla de que la solidaridad no disminuyó en pandemia, aumentó y se potenció y se recreó, Claro, ¿cierto? Y generó una se innovación, reestructuró, se claro. reestructuró. Que no hayan barreras para ser solidario y preocuparnos de los demás. Ese es nuestro sueño, Sí. el de muchos otros. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Saludos. Ok, gracias. Bueno. Una última persona de algún grupo que quiera comentarnos algo. No los veo a todos, así que abran su micrófono. ¿Quién quisiera Hola, comentar? yo, Cuénteme. que a mí me dijeron los chiquillos, quiero hacer solamente una observación, así como lo epistemológico que ocurre en toda la experiencia, que al final a mí me llama mucho la atención cómo la gente del sur, de Puerto Montt, de Chiloé, lo que decían antes, pues, como el tema de la oportunidad, cómo logramos mirar al margen de que estemos muriendo personas, ¿se entiende? Sí, Entonces claro. como que ha sido bonita esa sinergia de poder entendernos, poder aprender. Hay gente que en su vida, si no hubiera estado en la pandemia, no hubiera aprendido a utilizar internet, Zoom, WhatsApp y bla, bla, bla. Es bacán cuando la gente se tuvo que
en cuarentenar, se vio obligado a aprender una plataforma que no tenía que hacerlo para ver a su abuelo, a sus papás, y eso. Como esa acotación, no más allá de decir alguna experiencia particular, sino como el contexto. Perfecto. Perdimos Como si al final vemos algo perdimos de tu voz, porque parece que te estás moviendo, ¿cierto? ¿Dónde estás, Andrés? ¿De dónde eres? Yo soy de Maipú, pero vine a dejarle una faja lumbar a un hermano que tiene una hernia y vine al sur y ahora vengo recién llegando cerca del lago Rapel, pero estoy en el campo. Entonces debe haber poca señal. Está muy bien, muchas gracias. Magdalena Muñoz me dice por ahí en el chat que falta nuestro grupo. Magda, ¿vas a hablar tú? Lee Roxana, no sé si me estás escuchando. Roxana toma apunte, pero si está lista ella. ¿Sí? Roxana, ¿estás lista? ¿Yo? Ok. Ya. Si falta algo, yo te apoyo. Si falta, yo te apoyo. Ok. Ya vale. Bueno, en el grupo más que nada conversamos entre Magda, puras lindas personas. La Magda, la Gaby, la Raquel. Ellas contaban sus experiencias acerca de que Magdalena, por ejemplo, que es profesora, potenció eso y dio clases gratuitas a mujeres que estaban en un hogar, no recuerdo el hogar en estos momentos, pero ella ayudaba de esa forma, pero también, aparte de dar las clases, ella hablaba de el acompañamiento posterior a que, por ejemplo, el gran logro que ella tuvo, que fue maravilloso en definitiva, de que personas lograran terminar su enseñanza básica o enseñanza media de manera online, y eso es maravilloso por una parte, ¿cierto? Pero también ella hablaba de cómo acompañar a las personas en el largo plazo, cuando salen del hogar, por ejemplo, un llamado por teléfono, un acompañamiento continuo de si necesitan algo, si necesitan, por ejemplo, en estas fechas, cena de Navidad, cena de Año Nuevo, y ahí es donde ella hablaba de la importancia de formar redes, de activar redes, que es lo que muchos también contamos, que por ejemplo, no sé, en el Facebook, en el Instagram o donde sea que uno tiene grupo de amigos y pueda gestionar, por ejemplo, regalos para la Navidad, una cena, un trabajo, cualquiera de esas cosas sirve en el fondo para personas que están como casi iniciándose de nuevo. La importancia de activar las redes. ¿Qué otra cosa tengo por acá? La Gaby, por ejemplo, ella hacía orientación vocacional también de manera online a los alumnos que tomaban preuniversitarios y que en el fondo de repente los chicos no saben qué estudiar o no saben qué oportunidades tienen de becas o de continuación de estudio, entonces eso también era un súper aporte para los jóvenes en este caso, que a veces como que ven poco probable poder estudiar y ella los apoya en eso. Raquel también, Raquel Vergara, ellos hicieron, por ejemplo, en un hogar de larga estadía, tratar de comunicarse por Zoom, haciendo el mes de María o haciendo ciertas actividades, ya que en este caso no se podían hacer muchas visitas. Talleres de eso ahí quedamos. Y quedamos en que todo esto se siguiera una vez que se vaya esta pandemia, poder hacerlo de manera presencial, obviamente, que es mucho mejor. Muchas gracias, Roxana. Estimados, en honor al tiempo, le voy a pedir las disculpas correspondientes a quienes no pudieron seguir comentándonos todos los aprendizajes, reflexiones. Me imagino que todos tenían tantas ganas de decir. Las experiencias que ustedes llevan
en sus memorias y en sus almas son tremendamente preciosas, por lo tanto podríamos escribir 100 libros, ¿cierto? Y podríamos enseñar también a otros a entusiasmarse con esta causa. Así que les pedimos muchísimas disculpas por no escucharnos a todos, pero obviamente tenemos un tiempo limitado. Estamos cerrando nuestra sesión, nuestro primer curso, como les decía, de 4 talleres más. Quedan 3 talleres más, en donde gran parte de ustedes ya están inscritos, ¿cierto? Pero antes de despedirnos, les vamos a pedir que nos ayuden a generar una evaluación que está escrita en el chat ahí. Si pinchan en su chat, pueden ir al formulario para llenar la encuesta de evaluación de lo que ha sido este curso. Para nosotros es muy importante, solo así podemos hacerlo mejor y cada vez mejor. Así que ayúdenos a evaluarnos, por favor, todo lo que hemos preparado para ustedes en términos de contenido, de metodología. El mismo relator también va a agradecer sus comentarios. Y mientras ustedes hacen eso, buscaron y encontraron el link ahí en el chat. ¿Lo encontraron? No, ¿a qué hora fue? Ahora recién. Ingrid, está en el chat de Zoom y está en el grupo de WhatsApp. En ambas partes. Muchas gracias, Claudio. Entonces busquen ahí un link que empieza por https:// ahí pinchen nada más, porque al estar subrayado ustedes tienen que hacer el clic. Okay, ¿Sí? Okay, sí. Lo encontraron. Perfecto. Mientras ustedes hacen eso, entonces yo quisiera tomarme un tiempecito para preguntarle a Benjamín qué le ha parecido este encuentro, este taller, qué le parecieron los estudiantes. Son mayoritariamente estudiantes mujeres, pero bueno, así es nuestro mundo del servicio social y de la vocación social, más llena de mujeres que de hombres. Benjamín, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Me quiero concentrar en las propuestas. Yo creo que tengo 3 cosas que decir al respecto. Lo primero, se escucha alguien. Si pudiese silenciar el micrófono sería ideal. Que se escucha... Apaga tu micrófono. Elisa también. Ahí sí. Ya. Ahí sí, Iván. Sí, quería rescatar 3 cosas. Lo primero, lo que dijo Andrés, comparto también lo que él mencionaba de que a pesar de las distancias, ¿cierto? A pesar de que estemos tan distintos desde un punto de vista geográfico, gente del sur, gente del norte, gente de acá más del centro, me impresiona mucho que estemos todos tan sintonizados, digamos, que estemos todos tan alineados, ¿cierto? Con un tema, por una parte con el tema de la causa y con otra parte sobre cómo, digamos, abordarla. Eso es tremendamente destacable. Y sobre las propuestas, voy a ser muy sincero, yo creo que a mí no se me hubiesen ocurrido ni la mitad de las propuestas que mencionaron, de verdad que muy sorprendido, la encontré muy creativa. Tanto las que eran más tradicionales, ¿cierto? Desde el punto de vista de, por ejemplo, juntar fondos, hasta las que son como un poco más que recogen temas, qué sé yo, tecnológicos, ocupar Zoom, qué sé yo, para hacer visitas, el tema del delivery social, ¿cierto? Que emula esta idea del delivery, pero lo aplica a una realidad desde el punto de vista de la exclusión, ¿cierto? De la pobreza. También está muy presente el tema de la preparación, que eso es algo también muy destacable. Otra experiencia que he tenido yo haciendo estudios sobre voluntariado, el chileno generalmente le gusta mucho estar ahí donde las papas queman, ¿cierto? Pero cuesta un poco más el tema de que se estudie, ¿cierto? O sea, haya una preparación previa, pero sin embargo está muy presente, digamos, en los relatos esta idea, ¿cierto? De prepararse más, de conocer más del tema. Y con eso, el último punto, una recomendación que se ha hecho desde organismos internacionales a propósito de lo que mencionaba de los derechos humanos, que dicen que una manera que tiene para contribuir la sociedad civil, ¿cierto? Nosotros, que no somos ni el Estado, ni somos personas comunes y corrientes, una manera fundamental es informándonos. O sea, en Chile lamentablemente no existen muchos canales de participación directa. La gente no tiene mucho poder de voz, ni tampoco tiene mucho poder para influir en las decisiones que se toman en las altas esferas del gobierno, en el Estado. Sin embargo, una manera fundamental, digamos, para que se puedan cumplir nuestros derechos es justamente informándonos, es justamente aprendiendo más del tema, para el día de mañana poder evaluar y saber
si lo que se está decidiendo desde las grandes cúpulas nos conviene o no nos conviene, digamos. Esa es una recomendación, digamos, que se ha hecho desde arriba de estos organismos y también me gustaría compartírsela. Eso. Y agradecerles a todas y a todos, por cierto. Eso, muchísimas gracias, Benjamín. Ha sido muy entretenido escucharte. Muchas, muchas gracias. Estimados, llegamos al final de nuestro curso taller del día de hoy y nos comprometemos a algo bien importante. Dentro de mañana, voy a repetir, dentro del día de mañana vamos a enviarles la presentación que acabamos de revisar, de acuerdo a sus respectivos mails, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es muy importante que los mails también y que también sus nombres hayan podido aparecer para así registrarlos y enviarles la presentación correspondiente. Para eso era importante lo del nombre. Así que no me queda más que agradecerles a todos, agradecerles al equipo que nos estuvo apoyando técnicamente, que no es menor esta pega, para lograr hacer este encuentro con tantas personas. Hoy día, a ver si Claudio me ayuda, tuvimos un pic de 76 parece que en algún minuto tuvimos. Se fueron cayendo algunas, pero fue un gran número de personas que estuvo aquí reunida, haciendo fuerza y haciendo energía para que podamos seguir desplegando nuestra solidaridad para hacer un país más justo y solidario. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. El WhatsApp que creamos para este fin de este curso lo vamos a eliminar entre hoy día y mañana, así que no se preocupen de eso, y para los futuros cursos se va a ir creando otros grupos de WhatsApp. Así que muchísimas gracias. No se olviden de contestar la encuesta para que lo podamos hacer. Si no la hago es porque no sé. Yo de tecnología me cuesta. Gracias, José. Pero estuvo muy buena, muy entretenida. Me gustó mucho el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Nos despedimos todos. Besitos a todas, cuídense. Muchas gracias. Y sigamos trabajando Eso por el bien de la comunidad. Eso, por un Chile más justo y digno. Eso me gustó también.